Bueno, pues Panamá, como todos sabemos, es un país con un crecimiento bastante sostenido en el tiempo y bastante importante en América y en el mundo. Y además es no solamente estable, sino que muy vinculada al sector de los servicios. Muchos ya dicen que la economía de Panamá es una economía bastante débil porque está muy basada en el sector de los servicios. De hecho, casi el 90% del PIB del país está basado en los servicios, fundamentalmente financieros, turísticos y logísticos, como es de comprender, ¿no? Aquí tenemos la curva de la evolución de la renta per cápita del país, como vemos desde el año 2001 prácticamente, ha ido increciendo y triplicándose. Y además, del 2003 al 2009, ha habido una altísima inversión extranjera. Lo ha habido siempre, pero fundamentalmente desde el 2003 ha sido algo imparable. Los promedios de expansión desde el año 2006 al 2008, por ejemplo, han sido de los más rápidos del mundo, un 10,4%, habiendo años que ha alcanzado incluso el 11,7%. De hecho, estuvimos hace 2 semanas en la Cámara de Comercio de Panamá, estuvimos con el representante del Fondo Monetario Internacional, del FMI, de Centroamérica, y nos comentaba que las previsiones para este año que viene y el siguiente son previsiones más negativas para Panamá, porque saben que el comportamiento de Latinoamérica en estos 2 últimos años no está siendo tan bueno como se esperaba. Se está ralentizando un poco la economía latinoamericana. Y le preguntamos entonces qué se esperaba. Y él dijo que se auguraba que los panameños tienen que irse acostumbrando a un crecimiento mucho menor. Y decía que iba a oscilar entre el 6,5 y el 7,5. Yo le dije, eso en España lo daría besado, pero ya, ¿no? Es decir, que las circunstancias son diferentes. El crecimiento parece que de momento es imparable. Aquí vemos incluso el año que llegó a superar el 11%, el año en concreto, el 2007. Bueno, pues según el Banco Mundial es un país pues que tiene una renta per cápita alta para ser Centroamérica, es la mayor, y es la cuarta en América Latina. Y el grado de inversión es su categoría según pues, las empresas calificadoras como Standard & Poor's, Moody's y Fitch, ¿no? Es el segundo país más competitivo de América Latina, según el FMI. Y el que tiene más crecimiento económico de América, o sea, del continente americano, y encima también del mundo, es de los más importantes. Fundamentalmente, aunque no supone ya tanto peso en el PIB, tenemos el canal. El canal, pues todos sabemos que ha sido una bendición para este país y ya supera algo el 20% del PIB. Es decir, que no es tan importante ya como el turismo, que ya lo ha superado en importancia, o incluso el sector financiero, que es el más importante. Es decir, los servicios están haciendo que no solamente se dependa del Canal de Panamá, e incluso ahora con la futura ampliación, pues se supone que se va a dinamizar la economía panameña de una forma más intensa. Es decir, que ya no tenemos que depender tanto del canal. Y tanto la modernización del canal para promover distintos tipos de buques que hasta entonces pasaban con torrijos, como el nuevo proyecto de expansión del canal, en el cual los españoles tenemos ahí mucho que ver, pues están haciendo que el país tenga una buena visión de futuro. De hecho, a nivel comercial, aunque está sufriendo ahora mucho por la economía venezolana, que está convulsa, la zona libre de Colón actualmente es el área de zona franca más importante del continente americano y la segunda más importante del mundo. O sea, es un espectáculo ir a Ciudad de Colón porque, claro, son miles de buques los que pasan todos los días cargando y descargando y está haciendo que el país, pues a nivel logístico, se esté convirtiendo ya en un hub logístico no solamente para América, sino para la interconexión con Asia y con Europa. Es decir, el tema de la logística también va muy bien. Pero ahora seguimos viendo que a pesar de que el crecimiento económico ha sido muy alto, ha sido brutal, como en pocas partes del mundo, sin embargo la desigualdad y la pobreza siguen incidiendo. Y esto lo comento porque ahora va a tener mucho que ver con el tema de la educación. Es decir, he querido, de una forma muy breve, indicar qué está ocurriendo en Panamá para que comprendamos a nivel educativo qué opciones tenemos. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos resumidas todas las
casuísticas, todos los elementos que nos van a ir indicando cómo va Panamá. Aquí los tenemos todos, con distintos estudios, pero vamos a ir a desglosar brevemente algunos de los que más inciden en la educación. Por ejemplo, la población. Pues desde el año 2000 al 2012, una población de 3.300.000, de manera escasa, se nos ha pasado a 3,5 millones. O sea, de 2 millones y poco a 3,5 millones implica que en solamente 10 años han llegado prácticamente al país más de 1 millón de habitantes, en un país tan pequeño. Esos habitantes ahora veremos de dónde proceden, y son precisamente las grandes oportunidades que tenemos en educación. Tenemos que la tasa de inmigración es negativa, es decir, el panameño por eso no tiene problemas de visado en ninguna parte del mundo, porque el panameño no suele emigrar. Hay una pequeña colonia panameña en Nueva York y prácticamente no existe en el resto del mundo, porque el panameño se siente muy cómodo en su país, es un país con mucha bonanza económica y no emigra. Y encima, más del 50% de la flota mercante del mundo tiene bandera panameña, con lo cual no suele tener ningún problema a la hora de acceder a ninguna parte del mundo. Entonces, los panameños no suelen emigrar. La densidad de población es muy reducida, era mayor del 30% y ahora es mayor del 40%, o sea, de 40 habitantes por kilómetro cuadrado, con lo cual eso nos está indicando que el país es un país muy concentrado en 3 grandes ciudades, en David, en Colón y en Panamá, y el resto del país se encuentra prácticamente vacío. Hay muchísimas zonas incluso controladas por los indígenas, donde apenas hay nada de construcción. Entonces, la densidad no es muy alta, pero es muy alta en las zonas urbanas. La deuda pública, ojalá esto no estuviese ocurriendo aquí en España, la deuda pública continuamente está descendiendo. Es decir, tienen superávit fiscal y están continuamente pagando deuda pública. Algo bastante positivo y que transmite confianza en el país. La tasa de inflación es muy regular, pero es lo que ha propiciado que en los 4 últimos años del gobierno de Martinelli, pues tengamos un incremento del nivel de pobreza, ya que ha habido mucho desarrollo económico muy rápido, pero los precios han subido tantísimo, incluido la educación, que muchísima población no ha tenido acceso al nivel mínimo de renta para salir de la pobreza. Es decir, que ahora hemos empeorado algo en cuanto a pobreza. Aún así, el pequeño incremento en la tasa de inseguridad ciudadana se debe también en algo a ese pequeño incremento de la tasa de pobreza, ¿vale? Porque los precios han subido, aunque hay más dinero, pero se está repartiendo de una forma desigual. Por ejemplo, es un país en el que existen pues 200 teléfonos móviles o celulares, como dicen ellos. O sea, existen por cada 100 habitantes 200 teléfonos, es decir, un habitante, 2 teléfonos. Y es un país hiperconsumista. Las mejores marcas de telefonía móvil, de cualquier tipo de electrodoméstico, de textil, son compradores compulsivos, como veremos ahora, y eso también está afectando a la educación. El número de buques de marina mercante ya ha superado a los 6.000, con bandera panameña, y ahora vamos a meternos, ya que hemos visto un poco cómo se encuentra Panamá. He ido muy rápido, si tienen alguna duda, pues me encantaría que me interrumpiesen y así descanso un poco, pero ya quería sumergirme en lo que está haciendo la educación en Latinoamérica, porque... De renta per cápita no has dicho nada, ¿no? Sí, renta per cápita, ahora mismo nos encontramos unos $13.000 anuales, 13.000. Es inferior a la de Chile, por ejemplo, o la de Argentina y Uruguay, pero está en franco crecimiento. Luego ocurre que esa renta per cápita también es un poco engañosa, porque lo que es allí la presión fiscal es muy leve, con lo cual tienen, por ejemplo, aunque la renta per cápita es inferior a la Argentina, sin embargo tienen mucho más poder de consumo, porque los impuestos son muy reducidos. Allí tenemos que pensar, por ejemplo, que el combustible tiene un coste aproximadamente del 50% respecto a acá, o la electricidad, o por ejemplo los vehículos nuevos, que ellos rotan mucho en la compra de vehículos, pues valen alrededor de un 20-30% menos que en Europa. Es decir, que tienen más poder de compra, frente a Chile o Argentina, donde la presión fiscal es mayor y donde los productos son más caros que en España. Es decir, que realmente el panameño consume mucho, aunque la renta per cápita no sea tan alta. Bueno,
Lo que ha ocurrido a nivel educativo en Latinoamérica durante estos años, he estado sufriendo estos cambios en Latinoamérica, ya que con algunos casos de los que veremos después, y trabajando por ejemplo con la UNED, con la Universidad Nacional a Distancia, que todos sabemos que es la segunda universidad más grande del mundo, y casi todos sus alumnos se encuentran en Latinoamérica. Actualmente en la UNED tenemos 280.000 alumnos en Latinoamérica. Solamente nos supera en el mundo la UAM de México, que tiene alrededor de 700.000 alumnos, o sea, casi 1 millón. Entonces, ahí se me ha ido. Lo que ha ocurrido es que ha habido un acceso muy importante en Latinoamérica, muy importante, de alumnos a educación superior. Ha sido la gran revolución de este comienzo de siglo XXI, con un promedio de crecimiento de un 40%, y ha situado a Asia y a América Latina en el polo de crecimiento de la educación superior en el mundo. Es decir, no ha habido ningún lugar en el mundo donde la educación haya subido tanto en el nivel superior. Y esto nos va a ir ya indicando por dónde va también Panamá. Tienen un problema de escasa capacidad productiva en cuanto a I+D. O sea, la innovación y las nuevas tecnologías de la información están haciendo de una forma más lenta y hay poca investigación. Entonces, es un defecto que tiene la América Latina, y veremos que se encuentra de media en un 0,7% del PIB, de inversión en I+D. Es decir, que se encuentra, por ejemplo, en unas inversiones pues menos de la mitad de lo que está haciendo actualmente España, que España sabemos que ha reducido mucho su inversión en I+D. Entonces, tienen un problema crónico, es que se investigan poco. Por eso es por lo que en países donde está habiendo revoluciones de la educación, como es Ecuador, nos estamos encontrando con que están recabando muchísimos investigadores españoles que estaban ya muy bien formados, lo están recabando, por ejemplo, para los campus, los 4 campus internacionales que tenemos en Ecuador. Entonces, se está viendo que poco a poco existe más preocupación de América Latina por la investigación y desarrollo. También tenemos un concepto, y es que es un continente, o mejor dicho, es un área no desarrollada en la cual tenemos más acceso a la educación por parte de las mujeres que de los hombres. O sea, frente a África o Asia, donde esto no ocurre, en América Latina estudian más las mujeres que los hombres. O sea, esto es algo positivo, ¿no? Existe una exclusión de hombres en la sociedad. Ojalá fuese por motivos culturales. En el caso de Panamá, sí es por motivos fehacientemente culturales. Pero en el caso del resto de Latinoamérica, influye mucho que los niños suelen tener más necesidad de entrar ya en entornos laborales a una edad más joven que las chicas, ¿vale? Que las mujeres. Pero en el caso de Panamá veremos que no, que es un país en el que la paridad hombre y mujer no solamente es una realidad, sino que incluso supera el poder de la mujer en el hombre. Así que veremos a qué se puede deber eso. Bueno, y aquí tenemos varios estudios hechos pues, desde el PNUD, por las Naciones Unidas, por la FAO, por el FMI, sobre cómo se encuentran todos estos países, tanto los países de América Latina como los del Caribe. Los del Caribe no podemos prestarle mucha atención porque son pequeñas islas, casi todos son paraísos fiscales, y la renta per cápita o el comportamiento de inversión en educación es un poco artificial, ¿vale? O sea, los que más nos interesan son los de América Latina. Estos ya veremos que tienen comportamientos totalmente erráticos. Pues lo que tenemos es que el índice de desarrollo humano en Panamá, pues no solamente está subiendo, sino que ya se encuentra pues, de los principales del continente. O sea, estamos pues, a la altura de Chile, Argentina o México. En cuanto al Producto Interior Bruto per cápita, pues también es de los más altos, ¿no? Solamente nos superan Chile, Argentina y Uruguay. En cuanto a la población bajo la línea de la pobreza, pues también está siendo más reducida que en el resto del continente. En cuanto a la población rural, pues aunque todavía es importante, pero se está reduciendo. Casi toda la población de Panamá, sobre todo la población joven, está migrando a las ciudades. En cuanto al gasto público en educación, bueno, pues se encuentra en un nivel medio de los primeros países de Latinoamérica. El gasto público en educación terciaria, ¿vale? Pues se encuentra ahí mucho más reducido. Veremos por qué no existe ninguna paridad entre la educación primaria y secundaria y la educación terciaria, donde realmente
hay muy poca inversión por parte del gobierno. Y hay muchísimas universidades privadas. Ahí tenemos una gran oportunidad. La razón de alumnos por profesor también no es muy alta, está por debajo de la media. La tasa de deserción en educación primaria tampoco es muy alta. O sea, se encuentra en un punto medio. El nivel de avance hacia la conclusión universal de la educación primaria, el acceso a la educación primaria, pues el nivel de avance es muy positivo. Es decir, están obligando a que todos los niños se escolaricen. Y de hecho la tasa de analfabetismo es muy reducida, ya es inferior al 7%. Y fundamentalmente concentrado en territorios indígenas, que ahora veremos que es una parte muy importante de Panamá, que es territorio indígena. Esto es muy importante porque, curiosamente, Panamá tiene unas costumbres que a veces nos pueden sorprender, ¿no? Por ejemplo, un niño o un joven de menos de 18 años no puede estar solo en la calle a partir de las 10 de la noche, hasta las 8 de la mañana. Es decir, tiene que ir siempre acompañado de sus padres o estar en casa. Entonces, eso ya nos está indicando con que existe una preocupación de que la educación de los niños sea más en el hogar, que no tengan problemas de corrupción cuando los niños están fuera en la calle. Es decir, que es un país un poquito extraño en eso. Y es un país donde se castiga muchísimo que los padres no permitan a sus niños que vayan a clase, que vayan al colegio. Es decir, que curiosamente se preocupan muchísimo por la educación, aunque ya veremos que no es de muy alta calidad. La tasa de matrícula neta en secundaria, pues también es una tasa media en Latinoamérica. La tasa de deserción es una tasa también media. Y el avance hacia la educación secundaria universal, pues también es positivo. Ahora nos vamos a la universidad. En los alumnos de tercer grado, pues nos encontramos con que Panamá, el nivel de calidad que tenemos, aunque ha mejorado mucho estos últimos años, pero en matemáticas, por ejemplo, mucho peor que en lectura, pero es un nivel realmente muy bajo. Es decir, la calidad no es demasiado alta. Y al igual pasa, por ejemplo, con el informe PISA de Panamá, que lo pone como el más negativo de Latinoamérica. Es decir, aunque hay mucha inversión en educación, pero la calidad es de muy baja calidad. O sea, la educación es de muy baja calidad. Entonces, ahí existen grandísimas oportunidades. De hecho, actualmente se piensa que uno de los mejores negocios que se pueden implantar en Panamá, dentro de que casi todo funciona, el mejor negocio es de una escuela privada internacional para críos, para niños. Porque toda la población extranjera, incluso los panameños de más nivel, están muy interesados en que sus niños estudien en colegios internacionales para evitar esa baja calidad de la educación convencional, de la educación primaria, secundaria, gratuita. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. Hay un refrán en Panamá que dice que en ese país quien hace las cosas bien le va muy bien y quien hace las cosas mal le va bien. Es decir, que lo hagas como lo hagas, algo hay. Aunque creo que es exagerado. Es decir, evidentemente es un país duro, es un país en el que las circunstancias no son como las de aquí y hay que luchar mucho, ¿no? Pero todos los extranjeros, incluso los latinoamericanos que están invirtiendo en Panamá, todos dicen que es un país extremadamente sencillo en cuanto a las inversiones. Es un país con muchas oportunidades donde hay mucha falta de talento y está todo por hacer. Pero no quiero decir que con esto sea sencillo. El camino es duro, está lleno de piedras. La razón de alumnos por profesor en educación primaria, bueno, pues hemos dicho que está medio, en educación secundaria también es un nivel medio, y los profesores certificados en educación primaria, pues en este caso era de los más bajos de Latinoamérica. Es decir, en los colegios faltan profesores con nivel, tanto en primaria como en secundaria. Y en la universidad nos está ocurriendo lo mismo. Falta profesorado porque la educación es tan necesaria para la población, pero sin embargo hay tantas oportunidades de negocio que pocos recurren a la educación. Es decir, la educación allí, dedicarse a la educación no está tan bien visto como dedicarse a la educación en España, donde te permite cierto caché. Allí hay tantas oportunidades en el sector bancario, en el sector de la hostelería, en el sector de los servicios, que muy pocos panameños se quieren dedicar de una forma fehaciente, se quieren dedicar a la educación. Entonces hay mucha carencia de talento a nivel educativo. Los profesores certificados en educación secundaria vemos que es lo mismo, está algo por encima de la media, y el número de estudiantes en educación superior pues se ha mantenido alto.
frente al resto de los países de Latinoamérica. Es decir, que realmente muchísimos jóvenes estudian en la universidad y finalizan los estudios, aunque hemos visto que el nivel de calidad no es muy alto. En educación terciaria, pues la inclusión también es media, es decir, hay libre acceso a la educación pública e incluso existe un sistema de becas con el IFARU, que es un organismo que gestiona las becas en Panamá, que te permite incluso estudiar fuera, en el extranjero, de una forma muy sencilla. Hablaremos después de cuántos panameños hay estudiando en Europa o estudiando en Estados Unidos, porque existen becas que funcionan muy bien, y fundamentalmente para los indígenas. El índice de paridad de género, pues vemos que está más o menos paritario en cuanto a la educación primaria. En cuanto a la educación secundaria ya hay algo de más diferencia, y la terciaria sí que estudian, aunque no tengo aquí los datos, pero estudian más las mujeres que los hombres. Es decir, yo estoy actualmente impartiendo formación en ciertas maestrías, en ciertos másteres o diplomados, donde prácticamente la gran mayoría de los alumnos son mujeres. Incluso en los MBA, en los MBA, que siempre suele ganar el hombre por aplastante mayoría, nos superan también las mujeres. Es decir, que es un país extremadamente curioso y digno de ser imitado, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el número de investigadores que tenemos en cada uno de los países de Latinoamérica con respecto a otras áreas del mundo. Y estamos viendo pues, que prácticamente España tiene un 70% de los investigadores que tiene toda América Latina, siendo América Latina una población de 450 millones de habitantes. Es decir, que a nivel investigador España está más avanzado, aunque España, por desgracia, está perdiendo terreno en ese sector. Pero todavía le falta mucho a nivel de investigador, por lo que existen tremendas oportunidades en el sector, por ejemplo, del doctorado o de las becas de investigación en ese país. Es decir, están ávidos, sobre todo, de cursos de doctorado, tanto en Panamá como en otros países, porque para acreditarse con universidades extranjeras les exigen un mínimo número de doctores, que no tienen. Es decir, el número de doctores en Panamá es muy reducido. Bueno, aquí está el gasto bruto en investigación, que también es muy bajito en todos estos países. Los graduados por área de educación superior en Panamá, pues son muy altos comparados con el tamaño del país. Es decir, nos encontramos, teniendo mucha menos población que Chile, pues nos encontramos con que tenemos prácticamente un 25% de los graduados en educación superior que tiene Chile. Es decir, que según la población que tenemos en Panamá, ese número de graduados es muy alto.